Comunidad primitiva. El ser humano como tal surge y se desarrolla a partir del instante en que crea y desarrolla herramientas para generar bienes. Cuando se asocia para afrontar las fuerzas de la naturaleza, se crea la comunidad primitiva, sistema en el cual aquellas herramientas de producción eran de propiedad colectiva. Este suceso hacía que tanto el proceso de producción como el de repartición fuera colectivo. Al no existir propiedad sobre los medios de producción, no existían clases sociales y por tanto las relaciones sociales eran de cooperación y ayuda recíproca. División de trabajo. Es interesante observar cómo la evolución de las herramientas de producción que van desde la roca hasta los metales conlleva la separación del trabajo. Al inicio se produce una separación natural de trabajo entre mujeres, niños y hombres. Después emergen las divisiones sociales del trabajo. Primera división social. Unos se dedican a la caza y a la pesca, mientras otros se dedican a la agricultura y al pastoreo. Segunda división social. Frente a la necesidad de conseguir un abastecimiento de agua, aparecen aquellos que se dedican a la fabricación de vasijas de barro. Periodo esclavista. Los primeros indicios del esclavismo se remontan a épocas antiguas. Los historiadores señalaron que la esclavitud comenzó cuando las sociedades se estandarizaron. Se generó un excedente económico y se formaron las primeras clases sociales. Los que estaban en una posición dominante podían someter a servidumbre a las clases más bajas. Posteriormente, el incremento de los conflictos bélicos para ampliar territorios también hizo que aumentaran los prisioneros de guerra. En lugar de ser asesinados, despojaron de su libertad y quedaron al servicio de una comunidad o una persona. El esclavismo se consolidó como un sistema económico predominante en varios imperios de la Edad Antigua, desde el 5000 a.C. hasta el 500 después de Cristo, destacándose en el imperio egipcio, babilonio, asirio, griego y romano. Durante el periodo de la Edad Antigua, la esclavitud prácticamente se extinguió en toda Europa. Sin embargo, tras el descubrimiento de América y la drástica reducción de la población indígena, los colonizadores optaron por traer esclavos de África. La mayor parte de los países latinoamericanos declararon la abolición de la esclavitud. Asimismo, al tiempo que se daban las guerras de la independencia, Canadá declaró la abolición de la esclavitud en 1807, Gran Bretaña en 1833, Estados Unidos en 1863 y España en 1880. La economía feudal se fortaleció por medio del proceso del autoabastecimiento, dado que en el terreno de cada feudo se podía cultivar la tierra, criar ganado, cazar y obtener los recursos naturales que produce la tierra. La economía feudal se desarrolló entre el siglo X y el siglo XI en Europa occidental. Resulta que en los feudos convivían los señores feudales o amos, que eran los propietarios de la tierra, y los siervos o esclavos. Los siervos eran propiedad del señor feudal y por eso el señor feudal podía disponer del trabajo y de los bienes del siervo. Habían dos tipos de siervos, los siervos ministeriales y los siervos de la gleba. Los siervos ministeriales eran mantenidos en las casas de sus amos y se dedicaban a realizar labores domésticas. Los siervos de la gleba, estos siervos se dedicaban a realizar labores agrarias. Su mantenimiento no dependía de sus amos. Poseían una vivienda, vivían de lo que producían con su trabajo e incluso podían intercambiar parte de sus cosechas. Economía agraria. Sin duda, la economía feudal se caracterizó por ser tipo agrario, debido a que la economía sufrió un fuerte estancamiento tanto en la parte de la actividad comercial como en el desarrollo urbano. En consecuencia, la tierra quedó como la única fuente que podían producir riqueza. Los principales productos de cultivo fueron los cereales y la agricultura estaba poco desarrollada. Mercantilismo. El mercantilismo es un sistema económico que tiene como principio el enriquecimiento de los países, basados en la acumulación de metales valiosos.
Este se caracteriza principalmente por una fuerte intervención del Estado en el comercio. Su origen se dio en el siglo XVI en Europa y este fue el que sustituyó el sistema feudal. Luego fue extendiéndose hacia un sistema más comercial muy popular en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Sin embargo, este ha tenido muchos cambios desde ese entonces. Durante el siglo XVI, cuando se inició el mercantilismo, estaba en auge la colonización de América, por lo que llegaba a Europa grandes cantidades de metales provenientes del Nuevo Mundo, y se comenzaron a implementar las exportaciones de estos metales. En el siglo XVIII comenzó a caer el uso del mercantilismo y a forjarse la economía del mercado propuesta por Adam Smith. Sus principales representantes fueron Thomas More, quien expuso la importancia de las exportaciones, Jean Bodin, cuyas ideas económicas formaron parte del sistema mercantilista, Jean-Baptiste Colbert, quien fue ministro de Finanzas. Sus principales características son el uso de los metales valiosos y la acumulación de estos como principal pilar para el enriquecimiento del Estado, una fuerte intervención del Estado para controlar el comercio, el uso de los impuestos aduaneros sobre las importaciones. El liberalismo económico es una doctrina que propone un desarrollo favorable a través del libre mercado y la mínima intervención del Estado en asuntos económicos. Este se dice que funciona cuando la demanda de un servicio o bien aumenta entre los consumidores, y así es como se puede ir logrando crear mejores ofertas, incentivando la creación de empresas o la inversión en producción. El liberalismo económico tiene sus orígenes en el siglo XVIII como una respuesta a los privilegios de la nobleza, que poco aportaban a la sociedad, y el mercantilismo, que defendía la intervención intensiva del Estado en la economía. De acuerdo con el liberalismo económico, las fuerzas de oferta y demanda son las que de forma natural nos llevan a un equilibrio, en donde los precios reflejan la escasez relativa de los bienes y se produce una asignación de recursos eficientes. Al mismo tiempo, la libre iniciativa de personas o empresas y la búsqueda de rentas impulsan el crecimiento económico. Ventajas del liberalismo económico: libre capacidad para la inventiva y el emprendimiento económico, lo cual motiva la innovación y el desarrollo industrial, sobre todo en la tecnología. Fomento de la inversión y el ahorro, como vías para la acumulación de riqueza y el prestigio social. Desventajas del liberalismo económico: concentración de las riquezas en los estratos industriales y financieros, lo cual crea desigualdad social y económica. Explotación despiadada de la clase trabajadora, especialmente en las etapas iniciales del capitalismo, en la que no existían ni representaciones sindicales ni leyes del trabajo, ni beneficios laborales de ningún tipo. El socialismo es el sistema económico y social en el cual sus bases ideológicas se centran en la defensa de la propiedad colectiva frente a la propiedad privada de los medios de producción y distribución. El socialismo como tal surge en el siglo XIX. Los antecedentes del socialismo moderno se encuentran en los aportes de socialistas utópicos como Robert Owen, Karl Marx y Friedrich Engels. Las características del socialismo son promover la propiedad colectiva, la distribución de la riqueza para la eliminación de clases sociales y una mayor injerencia del Estado para centralizar el poder tanto económico como social. Los representantes del socialismo son Saint-Simon, Ferdinand Lassalle y Karl Marx. El capitalismo es el sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y el uso del capital como fuente de riqueza. El capitalismo surge en el siglo XV, aunque sus primeros antecedentes se remontan a la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, y desde entonces se ha estado adaptando y transformando hasta como lo conocemos hoy en día. Sus características son el capital del trabajo, competencia, movilidad social, participación limitada del Estado, entre otros. Sus principales representantes fueron John Locke, Adam Smith y John Maynard Keynes.